Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del segundo epígrafe del tercer bloque, el significado de 1492, la Guerra de Granada y el descubrimiento de América. En esta época asistimos al origen del movimiento que conocemos como humanismo, enmarcado en el Renacimiento, la renovación de las ideas, del arte, de la ciencia, de la política, de la economía, de todos los aspectos de la humanidad. Pasándose de una visión medieval teocéntrica a otra más centrada en el hombre y sus preocupaciones, en los asuntos terrenos y entre ellos las lenguas vernáculas de los propios territorios, como en este caso las lenguas romances, el español. De una visión alquímica y geocéntrica del mundo pasamos a otra heliocéntrica, más acorde con las leyes de la ciencia, gracias a los descubrimientos de autores como Galileo o Kepler. Y en el terreno de las lenguas se escriben grandes obras de la literatura y el propio idioma sufre renovaciones, como con la publicación en 1492 de la gramática castellana o la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija, considerada la primera gramática de una lengua moderna. De esta forma, podemos considerar que en 1492 comienza la modernidad. De hecho, para la historiografía española es el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Se termina la Reconquista con la toma de Granada, se expulsará a los judíos, dando el primer paso a la tan ansiada unificación religiosa de los reyes católicos, se descubrirá América, lo cual supondrá el contacto cultural, territorial y el choque de civilizaciones más grande de la historia de la humanidad, y, entre otros elementos, se publica la gramática castellana de Elio Antonio de Nebrija, dando muestra de esta renovación del idioma. En primer lugar, Granada era el último territorio musulmán de la península ibérica, y sobre él van a centrar sus esfuerzos los reyes católicos. Terminadas las guerras civiles de Castilla, entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, y afianzado Fernando el Católico en el trono de Aragón, van a poder concentrarse en terminar la Reconquista. En 1482 comienza la guerra y en 10 años, tras una serie de largas campañas y el duro asedio de Granada, que durará un año, se concluirá, haciendo que el último rey de Granada, Boabdil el Chico, rinda la ciudad ante Isabel la Católica y Fernando el Católico. Tan importante fue esta conquista que se adoptó como una de las principales ciudades de la monarquía hispánica y de hecho los propios reyes están enterrados allí. Supondrá el comienzo de la unificación peninsular. Primero se conquista Granada, más tarde en 1512 se conquistará Navarra y se llevarán, como hemos comentado en epígrafes anteriores, a cabo alianzas matrimoniales. En el caso de Portugal, que supondrá que más adelante, en la época de Felipe II, toda la península ibérica quede unificada. Entre 1482 y 1492 tiene lugar la Guerra de Granada, con la cual se conquista este último territorio y termina la Reconquista. Esto se había dado porque las parias, los impuestos con los cuales los granadinos habían estado sobreviviendo, gracias al pago de estos tributos a los castellanos, se van reduciendo por la crisis económica y la crisis política que sufrían en su interior. Además, los cristianos sufrían la amenaza de los berberiscos, los piratas musulmanes norteafricanos, que además contaban con el apoyo de los turcos, una gran potencia musulmana emergente en el oriente del Mediterráneo. Por lo tanto, querían eliminar cualquier posible cabeza de puente a una invasión musulmana y cualquier apoyo de los musulmanes en el Mediterráneo. Se ayudarán también de las luchas internas entre los grupos árabes, especialmente de el rey de Granada Boabdil y su tío Zagal. Supondrá un gran esfuerzo militar y una gran renovación del ejército, de la forma de hacer la guerra, con nuevas tácticas, con el uso de artillería, con la
el empleo generalizado de la ingeniería militar y el establecimiento de lo que se conocen como los primeros hospitales de campaña de la historia. La última campaña, el asedio de Granada, concluirá el 2 de enero de 1492, en el cual Boabdil el Chico, último rey de Granada, se rinde. Se firmarán unas capitulaciones, es decir, las condiciones de esta rendición, en las cuales los reyes católicos garantizan respetar la religión y las costumbres de los musulmanes que allí vivían, cosa que no hicieron. En 1492, este mismo año, se expulsará a los judíos de la península ibérica. Los reyes católicos, vemos aquí el edicto de Granada por el que se expulsa, firmado por yo el rey y yo la reina, supone que todos los judíos de los reinos tienen que abandonar el territorio para no volver, perdiendo todo aquello que dejen atrás. Y en caso de que no lo hagan, pueden ser condenados a muerte y todos sus bienes serán confiscados. Esto es parte de una serie de procesos contra los judíos. Comienzan en la Baja Edad Media, en el siglo XIV, con las grandes crisis que sacuden a Europa, que llevará a que los diferentes territorios europeos vayan progresivamente expulsando a la población judía, que tiene que buscar refugio en determinados puntos de Europa y sobre todo en el mundo musulmán, que era más tolerante. Expulsados los judíos, u obligados a convertirse aquellos que no abandonan el territorio, la única minoría religiosa que permanecía en la península ibérica serán los musulmanes. De acuerdo a los pactos firmados en 1492, a estos se les respeta su religión y sus costumbres. No obstante, 10 años más tarde, en 1502, se establece una ley por la cual se les obliga bien a convertirse, convirtiéndose en lo que se conoce como moriscos, población que ha sido bautizada, oficialmente es cristiana, pero pertenece a una cultura de origen árabe y en muchos casos seguían siendo musulmanes en secreto, o a abandonar la península ibérica. Por lo tanto, conversión o expulsión forzosa de los judíos de Castilla y Aragón, muchos de los cuales abandonarán estos territorios manteniendo su cultura originaria, convirtiéndose en los judíos sefardíes que siguen existiendo a día de hoy, que por ejemplo conservan la lengua, el ladino sefardí, que proviene de la lengua romance hablada en la península ibérica. Los moriscos van a mantenerse en estos territorios de Granada, pero entre 1500 y 1501 sufre una rebelión en las Alpujarras y en Ronda, en territorios al sur, porque consideraban que estaban siendo despreciados a pesar de la promesa de que se mantuviera su religión. Por lo tanto, se rebelan y las fuerzas de los reyes entran en estos territorios y obligan a los moriscos a dispersarse. Y se les obligará a convertirse al cristianismo o a emigrar, a abandonar el territorio. Junto con todo esto, innegablemente, el gran hecho que tiene lugar en 1492 es la conquista de América, el descubrimiento y la colonización de estos territorios. Esto se lleva a cabo en un ambiente de exploración. Los portugueses estaban explorando la costa de África y los castellanos irán por el Atlántico. Esto se debe a que la tradicional ruta de la seda que conectaba Europa con Asia va a ser cortada cuando en 1453 los turcos conquistan Constantinopla, la capital del antiguo imperio bizantino. Por lo tanto, se hacen con el control del Mediterráneo oriental y cortan estas rutas comerciales. Además, el Mediterráneo va a estar, como ya hemos comentado, surcado de piratas, como es el caso de Adriano Barbarroja, piratas musulmanes, berberiscos. Por ello, los portugueses se van a buscar sus propias rutas bordeando la costa africana. Llegarán al Cabo de Nueva Esperanza, posteriormente a la India. Los castellanos, por su parte, quieren competir con los portugueses en esta carrera por llegar a Asia y para ello hacen oído a las teorías de Colón. Se apoyan en la invención de nuevos barcos, ya hemos visto las naos y las carabelas,
y nuevos instrumentos como los sextantes, los astrolabios, las brújulas, etc. La teoría de Colón consistía en, partiendo de la península ibérica, navegar hacia el oeste y llegar hacia Asia, hacia Zipango, Japón y Cathay, China. Esto se basaba en que, por supuesto, se desconocía la existencia de América, pero además el hecho de que los cálculos de Cristóbal Colón consideraban que la Tierra era más pequeña de lo que era en realidad. Su concepción del mundo supondría que Japón y Cathay estarían bastante cerca de donde de hecho está América. Los reyes católicos aceptarán los planes de Colón y para ello se firman unos acuerdos, las capitulaciones de Santa Fe, en las cuales los reyes católicos conceden todo tipo de mercedes y privilegios a Cristóbal Colón en caso de que logre efectivamente completar su viaje. Son unas grandes promesas porque a cambio la financiación que recibió el viaje fue muy escasa. Solamente se le dotó de 3 barcos, 3 carabelas. 2 carabelas y una nao, en realidad. Por lo tanto, a Cristóbal Colón se le nombrará almirante de todas las islas y tierras firmes. En aquella época existía el cargo de almirante de Castilla, que era uno de los cargos más importantes del reino de Castilla, con lo cual la promesa de nombrarle almirante, lo que se conocerá después como almirante de la mar Océana, va a ser una prerrogativa extraordinaria, muy inusual. Y también cargos vitalicios para sus herederos y pagos o derecho a quedarse con el 10% de todos los bienes obtenidos en esta conquista y esta exploración. El 12 de octubre de 1492, el vigía del barco, Rodrigo de Triana, observa por primera vez los territorios americanos. Harán tierra en la isla de Guanajaní, a la cual bautizan como San Salvador, y desde allí establecerán una base a partir de la cual explorar los territorios circundantes. De esta forma, llegan a las islas del Caribe, a las Antillas Menores, y exploran todo el territorio, fundamentalmente llegando hasta Cuba, quedándose en las islas del Caribe. Sin embargo, Cristóbal Colón no realizará un solo viaje a América, sino que después de su famoso viaje de 1492 volverá a España para comunicar la noticia, para demostrar el éxito de su viaje, de lo que él creía que era la ruta hacia Asia, y después ya realizará otros 3 viajes más explorando todas las islas del Caribe y llegando a la costa centroamericana, la costa venezolana y posiblemente hasta observar la península de la Florida. Todos estos territorios serán reclamados en nombre de los reyes de España, en su momento Fernando e Isabel la Católica. De esta forma, buscando una ruta hacia las Indias para el oeste, se llegará a una nueva tierra. Cuando se llega a esta tierra, es necesario establecer una serie de decisiones de quién se la va a quedar. Los grandes reinos que se lo disputan van a ser Castilla y Portugal, que serían los que tendrían la ventaja en la exploración de los mares. Esto es posible gracias a las nuevas técnicas y los instrumentos de navegación y a la conquista de Granada, que despeja el panorama político y le permite a los reyes católicos centrarse en otros objetivos. En 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe, en el cual a Colón se le conceden grandes títulos: almirante, virrey, gobernador de las tierras descubiertas y una 10ª parte de todas las riquezas que encuentre. Sale del puerto de Palos y el 12 de octubre llega a Guanajaní, la isla de San Salvador, y explorará las islas de Cuba y la isla de La Española, que es lo que conocemos hoy en día como Santo Domingo. Posteriormente hará 3 viajes más entre 1493 y 1504, explorando las islas del Caribe, de Venezuela y de Centroamérica. La noticia del descubrimiento de unas nuevas tierras o de una nueva ruta va a circular muy rápidamente y va a llevar a una serie de disputas, porque si bien los castellanos reclamaban para sí estos territorios,
otros reinos, fundamentalmente los portugueses, se lo van a disputar. Para ello se basaban en el Tratado de Alcasovas de 1479, en el cual los castellanos habían dejado a los portugueses el monopolio del Atlántico, excluyendo las Islas Canarias, con lo cual, según desde el punto de vista portugués, les correspondería la exploración de estas nuevas tierras. Para solventar esta situación, acudieron al representante de Dios en la tierra, pues siendo Dios el creador y dueño del mundo según la concepción cristiana, era el Papa quien podría mediar en estas disputas. Acudieron a Alejandro VI, Alejandro Borgia, que creó la bula intercaetera en 1493, dividiendo el mundo en dos partes. Se trazó una línea divisoria a 100 leguas de las islas de Cabo Verde que dividía el mundo en dos partes. Al este de esta línea todo correspondía a Portugal y al oeste de esta línea todo correspondía a Castilla. Los portugueses no estuvieron de acuerdo con esta decisión del Papa de 1493, así que al año siguiente, en 1494, se firmó el Tratado de Tordesillas por el cual se movía esta línea, hasta 370 leguas de las islas de Cabo Verde. Por lo tanto, la nueva línea dejaba la mayor parte de América en manos castellanas, pero un fragmento de Sudamérica en manos portuguesas, lo cual sería, por supuesto, el origen de Brasil y la explicación de por qué en estos territorios actualmente se habla portugués. De esta forma, en el Tratado de Alcásovas de 1479 se le donaba el territorio o se le permitía a los portugueses tener el monopolio sobre las exploraciones atlánticas. Pero evidentemente con los nuevos descubrimientos los castellanos se dieron cuenta de que eso ya no les resultaba favorable. Acudieron al Papa, que con la bula intercaetera reconoció los derechos de los castellanos sobre todas las islas a más de 100 leguas al oeste de Cabo Verde, pero con el Tratado de Tordesillas se movió más allá, a 370 leguas, lo que incluiría Brasil en la parte portuguesa. Esto dio origen a la exploración del continente y después a su colonización, con población ibérica, de Castilla y de Portugal. Con esto termina nuestro epígrafe, de modo que muchas gracias por escucharlo y en caso de cualquier duda, por favor, no dejéis de acudir a mí. Muchas gracias.